Se ha formado, existe ya desde hace un tiempo, pero se han integrado organismos chilenos a la red latinoamericana que se integra, digamos, a lo que se llama el Movimiento Salud 2030. Son universidades, les contaba yo, organismos públicos, empresas, que lo que buscan es acelerar la transferencia de innovación al sistema sanitario. Hay distintos organismos, como les comentaba, que están integrando esta red, esta alianza. Es liderada por el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, que es un organismo apoyado por la Corfo, integrado por 5 universidades. Y estamos justamente al teléfono con nuestro entrevistado de esta tarde, que es el director del Movimiento Salud 2030, Héctor Portales. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, un gusto estar con ustedes esta tarde. Héctor, a ver, cuéntanos qué es este Movimiento Salud 2030 o 2030, cuáles son sus objetivos y de qué manera se está integrando los distintos organismos de nuestro país a este movimiento. Muy bien. Por el Movimiento Salud 2030 es una plataforma de co-creación donde queremos reunir y estamos reuniendo a todos los sectores para que podamos trabajar en lograr comunidades prósperas a través de la innovación en el cuidado de la salud, e impulsando esto por una red de colaboración. Lo hacemos específicamente a nivel local en Chile con retos de innovación abierta y espacios de co-creación con mesas redondas, donde el Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud asume el liderazgo de esta plataforma para Chile, donde buscamos la transferencia de innovación al sistema sanitario, algo que en este contexto que estamos viviendo vemos de vital importancia para poder asumir los aprendizajes y tener un sistema de salud más resiliente para que de aquí podamos tener una atención basada en el bienestar de la persona como la oportunidad para rediseñar ese sistema. Como tú venías hablando hace pocos minutos en este paradigma que el sector privado enfrenta, ¿no? Cuando hacían la revisión de los libros, cómo los sectores del sector privado están viendo que no pueden seguir gestionando de la misma manera frente a la innovación, y este es un llamado que nos hacemos como toda la sociedad, de cómo, especialmente frente a cómo vemos el paradigma de salud, tenemos que capitalizar, que poder incorporar los aprendizajes, no solo para que no nos vuelva a pasar algo así, sino para que las renovaciones que han ocurrido en otros sectores, como los vemos en comunicación, en banca, en comercio, en logística, puedan también capitalizar en salud, podamos ver realizado que tenemos mecanismos de atención a las personas más centrados en sus necesidades, en donde ellos están. De ahí por lo que estamos trabajando, en concreto con 2 ejes, desde el CENS en Chile, que son, primero, implementar la interoperabilidad desde lo que es la capacitación de las personas. Y cuando hablamos de esto, quizás es un concepto que para muchos de nosotros nos parece extraño en nuestro día a día, pero fíjate qué importante es que podamos tener sistemas que funcionen mejor, porque la OMS dice que el 30% de todos los recursos que se utilizan en salud se malgastan en ineficiencias, como ser la falta de comunicación entre un sector del sistema y otro. Para que nos demos una idea, eso en Estados Unidos equivale a todo el presupuesto militar que utiliza Estados Unidos, que es desperdiciado por falta de cohesión en este tipo de temas. Y la verdad, Pablo, te digo que es un orgullo y un ejemplo poder trabajar con el CENS viendo la fortaleza institucional que Chile tiene, y nosotros estamos trabajando en otros 8 países de la región, donde vemos que desde distintos actores existen programas que no surgieron, viste, en los últimos tiempos o con la pandemia, sino que venían desde antes. Entonces, es más ágil generar consensos, especialmente en todo lo que es digitalización del tema de salud, cuando uno ve que ya había un plan de 10 años de digitalización del mismo, y donde la discusión se vuelve entonces mucho más puntual sobre cuáles son las cosas que hay que mejorar y no empezar de cero. Así que vemos que poder trabajar con los actores, las 5 universidades que están involucradas desde el CENS, apoyadas por esta institución, que desde el 2017 es apoyada por Corfo, hacen que se genere un ecosistema que a nivel regional también puede marcar una pauta, puede marcar una dirección de cuáles son las nuevas instituciones que necesitamos, porque muchas veces cuando tratamos de capitalizar los aprendizajes o decir, a ver, ¿qué necesitamos hacer diferente?, tendemos a mirar para atrás. Y la verdad, Polo, que en salud
como en varias de las áreas de innovación, donde tenemos que mirar es para adelante, porque si miramos para atrás pensaremos en que hay que hacer inversión en edificios, en infraestructura edilicia, pero estamos viendo que cada vez más la atención empieza a depender de cómo se entiende a la persona, de cómo se la mira en su integralidad y no solo desde la dimensión de que está enfermo, sino hasta cómo podemos prevenir esa enfermedad. Y en todo eso va a tener muchísimo que ver la tecnología y cómo llegamos a la persona donde está, en vez de que tenga que ir la persona al sistema muchas veces en un estadio tardío. Héctor, ¿de qué diagnóstico se parte en el caso de Chile? Porque, claro, la verdad que la pandemia ha demostrado, bueno, varias cosas. Ha demostrado la excelencia en la atención del sistema de salud, tanto público como privado, pero al mismo tiempo, y lo sabemos, sabemos de la desigualdad, ¿no es cierto?, que hay en nuestro país en términos de el acceso a esa atención. Una vez que las personas son atendidas, claro, hay poca diferencia entre una persona en el sistema público y el privado, más allá de la hotelería y de ciertas características, no sé, incluso estéticas de los recintos, pero en términos de la atención de salud es muy buena. El problema es llegar a esa atención, y ahí donde se empiezan a manifestar las profundas desigualdades que existen en nuestro país. No sé si ese es parte, digamos, del diagnóstico que ustedes tienen, y de qué manera este movimiento y sobre todo la tecnología pueden ayudar a superar esas desigualdades. Es muy acertado lo que comentas, Polo, y donde nosotros hemos empezado a trabajar, porque a la par de que hacemos este trabajo de consenso, hacemos implementación de prototipos que puedan luego ser escalables a toda la dimensión nacional para poder también ver con ejemplos concretos cómo empezar a realizar la implementación de soluciones a esos diagnósticos. Entonces, lo que vemos es que las tecnologías muchas veces están disponibles, como ustedes dijeron anteriormente cuando hablaban del escenario de COVID, a veces no es la disponibilidad de recursos, sino es cómo nos organizamos para la mejor utilización y eficiencia al servicio de la persona de esos recursos. Entonces, junto con el CENS y el Instituto Nacional del Tórax de Santiago, lo que hicimos fue diagnosticar qué cosas los sistemas de atención en Chile pueden seguir mejorando para que esa atención desde la perspectiva de la persona sea mejorada, no desde la perspectiva de algún sector aislado del sistema, porque cuando uno se enfoca en el usuario, como todas estas nuevas tecnologías que usan empresas como Google para diseñar sus productos, cuando te enfocas en el usuario, entonces tienes que cambiar toda la cadena para poder adaptarse a responder de en serio a lo que necesita. Entonces, empezando ese diagnóstico, lo que vimos es que el usuario se pierde a veces en la continuidad del tratamiento una vez que toma el primer contacto con el hospital con un síntoma. Entonces, se convocaron a distintos emprendedores del país, se hizo un programa de selección y junto con 4 emprendedores lo que identificamos es cómo acortar los tiempos que la persona dedica una vez que ya empieza a estar en el radar, por así decirlo, del sistema sanitario, una vez que se reporta a la sala de emergencias diciendo tengo este síntoma. La verdad, Polo, que hay muchísimo por seguir haciendo, porque cuando uno dice cómo puedo hacer que las personas tengan una mejor salud, apenas el 11% de las cosas que pasan una vez que entra dentro del radar. Pero ya solo con solucionar ese 11%, el impacto es enorme. Cuando hay 3 cosas que empezamos a trabajar con el Instituto Nacional del Tórax y CENS, con este grupo de emprendedores, que son disminuir los tiempos entre que el paciente tiene el primer contacto y empieza su consulta a través de tener una comunicación más efectiva, porque a veces esas cosas pequeñitas como me olvidé el diagnóstico, me olvidé el estudio, me olvidé lo que el médico me había pedido y tengo que reagendar la cita, me olvidé que la cita era hoy, a veces esos son los factores que hacen que se aumente en tratamientos que pueden ser críticos 1 o 2 meses el tiempo de demoras. Otros 2 puntos de trabajo son cómo adentro de los hospitales se pueden digitalizar los procesos, porque a veces no basta con digitalizar un área del hospital, sino que la interrelación entre las mismas, para que esa comunicación sea más efectiva. Y un tercer punto es cómo se decide frente a qué necesidades tiene la persona para avanzar en su tratamiento, porque a veces, especialmente ahora en la pandemia, es mucha la información que hay que tomar a la hora de decidir cuál es el mejor camino o qué tipo de consultas hacer. Y la verdad que la digitalización, Polo, nos está dando herramientas tremendas para que en un centro rural podamos tener consultas con un especialista de primera línea
de un centro metropolitano, y cosas que antes eran impensadas de poder hacer, hoy nos permiten repensar en cómo extender muchísimo más el sistema de salud. Y la verdad que la pandemia ha roto muchos paradigmas en esto, porque pensábamos que frente a ese diagnóstico de la falta, por ejemplo, como tú comentabas, ¿no?, en poblaciones rurales de un acceso de calidad como el que lo tiene en la ciudad, a veces había una percepción escéptica de que, por ejemplo, las poblaciones de tercera edad podían tener una opción de la telemedicina. Y la verdad que la pandemia nos demostró que hay un alto porcentaje de personas en ese rango etario que, frente a tener que correr el riesgo de entrar en un sistema sanitario como con los riesgos que existen hoy, prefiere y tiene el acompañamiento de seres cercanos que le permiten usar la tecnología de la telemedicina, cosa que se están rompiendo muchos paradigmas en cuanto a cómo la penetración de la digitalización en salud está siendo adoptada de una manera mucho más acelerada. Para que tengamos una métrica, solo el año pasado aumentó un 65% el uso de aplicaciones digitales, o sea, casi se duplicó en un solo año. Y vemos que en telemedicina, empresas que se dedicaban a eso han crecido 30 veces en el volumen de atención. Entonces también cuando pensamos en salud tenemos que pensar como una oportunidad de generación de valor y de transformación de capacidades con nuevos puestos de trabajo que antes no existían. Estamos conversando con Héctor Pourtales, que es director del Movimiento Salud 2030, que es una iniciativa que tiene como objetivo la aceleración de la transferencia de innovación en el sistema de salud, en el sistema sanitario. Tú dabas el ejemplo de la telemedicina, ¿no?, que es probablemente lo más visible en términos de la utilización de la tecnología de cara al usuario, ¿no es cierto?, de cara al paciente. ¿En qué otros aspectos la tecnología puede hacer una diferencia relevante para, por ejemplo, superar las brechas que existen en el sistema sanitario chileno? Muy bien, Polo, la verdad que Chile cuenta con un ecosistema de innovación muy maduro para la región. Nosotros estamos trabajando en otros países donde a veces las necesidades existen, pero es difícil contar con emprendedores que puedan dar una respuesta a las mismas. Y cuando hemos hecho el desafío de innovación en Chile, fue sorprendente la madurez de los emprendedores que existen en el ecosistema chileno, donde a largo plazo, al 2030, de ahí nuestro nombre, Movimiento Salud 2030, tenemos 4 ejes de trabajo donde la digitalización o la tecnología puede generar disrupciones que generen valor y más adaptación a las necesidades de la persona del sistema de salud. Uno es la continuidad en la atención, no tener un tratamiento interrumpido, como hablábamos de estas barreras a veces que son geográficas o que son de información, de a veces la multiplicidad de tratamientos que uno necesita en distintos centros médicos que están demasiado lejos y se complica la continuidad. El segundo punto es cómo la ciencia de datos y soluciones digitales viene a revolucionar otras áreas de la atención. El tercero, y no menor, es alianzas y modelos de negocio inclusivos que necesitamos para poder tener atención de salud. Un ejemplo muy concreto es que, por ejemplo, si bien no es en Chile, pero es en México, está teniendo bastante impacto en la población, es un desarrollo que se llama las clínicas del azúcar, donde lo que hacen es, entendiendo que las poblaciones con enfermedades metabólicas como diabetes, por ejemplo, a veces necesitan ir hasta 26 veces al año a hacer consultas médicas. Y lo que hace la tecnología es decir, yo puedo estandarizar los tratamientos, personalizarlos a cada uno de los tipos de pacientes y disminuir esas consultas solo a 4 durante el año y lo demás hacerlo digital. Y de esa forma, a poblaciones que difícilmente pueden tener un acceso cercano a centros de salud o a veces por motivos socioeconómicos se les dificulta el acceso, disminuyen el costo de transporte y permiten que haya un modelo de pago por resultados desde el usuario mismo, cosa que también es muy interesante cuando miramos a la región cómo se administran los distintos sistemas de salud, de acuerdo a si es el usuario el que paga, su seguridad social o el sistema público, ¿no? El caso es que, de esa manera, al disminuir la cantidad de traslados al centro de 26 a solo 4, hacen que sea mucho más fácil para la persona poder tener una continuidad de cuidado. Y son cosas que a veces no dependen, como comentamos, por ejemplo, de la telemedicina solamente, sino que también son modelos de atención, que al hacerlos más innovadores pueden ofrecer resultados tremendos a la persona, ¿no? Hay uno interesante que es también acá en el país fronterizo, en Argentina, que se llama H-Trace,
que lo que hace es, con todo lo que es la logística en vacunación, por ejemplo, disminuir la cantidad de desperdicios, ¿no? Porque también en un elemento tan preciado como las vacunas, vemos que el 30% de los desperdicios en las cadenas logísticas en salud ocurre en los traslados. Entonces, de manera de tener una mejor capacidad de monitoreo de cómo se hacen esos traslados, estamos incrementando un 30% la cantidad de medicamentos, tecnología diagnóstica que dejan de perderse en el camino. Perfecto. Y hay ejemplos así también en otras partes del mundo que en Chile, por la madurez de su ecosistema, se hace más fácil que puedan escalarse rápidamente. Bueno, queremos agradecer muchísimo a Héctor Portales, director del Movimiento Salud 2030. Muchas gracias, Héctor, por la interesante conversación. Que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes también.